Las historias de esta noche son 3 relatos que enviaron ustedes a través de email. Para comenzar, el siguiente es un relato que prefirió permanecer en el anonimato. ¿Cómo están, comunidad? Les traigo una cosa que me pasó hace años, cuando era niño, y les quería contar. La casa donde viví era propiedad de mi abuela paterna, la señora Rosalba, conocida en el barrio por poseer vastas extensiones de tierra. Nosotros vivíamos con ella en su casa y mi papá se encargaba de cuidarla. Ella nunca estuvo del todo bien. Decía que una señora vivía en su casa y, por supuesto, nadie vivía ahí excepto ella y nosotros. Mi familia era una de aquellas familias italianas grandes y toscas que habían llegado a Argentina en busca de una nueva vida después de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre tenía muchos hermanos, todos venidos de Italia, y aunque la sangre los unía, no había ni amor ni lealtad entre ellos. Eran individuos desagradables, de carácter brusco, siempre metidos en discusiones y peleas por cualquier cosa. Cuando todos los hermanos de mi papá venían a la casa, el ambiente se ponía denso, cargado de tensiones familiares y rivalidades antiguas. Los hermanos controlaban todo, y siempre que podían, soltaban una frase desagradable hacia mi hermano o hacia mí. Cuando mi abuela se enfermó, sus hijos aguardaban, como buitres, el momento en el que finalmente falleciera para poder repartirse sus bienes y, sobre todo, los terrenos. Las conversaciones en voz baja, las miradas codiciosas y los murmullos en italiano sobre cómo se repartiría todo llenaban la casa de un profundo malestar. Mi hermano siempre quiso un perro. Las veces que trajo uno de la calle se lo hacían devolver. Los hermanos de mi papá decían que no iban a tolerar ver inmundicias por toda la casa y el terreno. Era como si la casa les perteneciera. En ese momento, mi hermano tenía 12 o 13. Nunca le importó mucho nada. Y un día trajo 4 perros de una vez. Mis tíos estaban enojados. Esa fue la única vez que mi papá interfirió, cuando sus hermanos se metieron fuertemente con él. Le llamaron chiquillo revoltoso, entre otras cosas peores, y mi papá le dejó quedarse con los perros solo para molestar a sus propios hermanos. Mentiría si dijera que las cosas empezaron a pasar cuando llegaron los perros. Siempre hubo un aire denso en el lugar, algo raro, pero sí que se agravaron. Cierta vez, mi hermano y yo nos encontramos a todos los perros mirando fijamente un punto en el patio, como si viesen algo que nosotros no podíamos ver. Y una mañana, durante la construcción de una cisterna, los albañiles desenterraron del patio varias bolsas negras, bolsas llenas de objetos extraños, zapatos, muñecos raros que parecían de brujería, ropa y posibles restos de animales cuyos huesos eran demasiado pequeños para ser humanos. No me había dado cuenta en ese momento. Fue más tarde que me percaté que el lugar que observaban los perros atentamente era el mismo lugar donde habían desenterrado esos objetos. En otra ocasión, mi madre apareció con una extraña figura de porcelana y le preguntó a mi padre de dónde había salido eso. Ellos pensaban que quizá uno de los hermanos de mi papá la había dejado cuando habían venido a ver a la abuela, pero siempre, 1 o 2 veces al mes, aparecían cosas que no eran nuestras. Una escoba, una taza que nunca habíamos visto, e incluso una vez apareció una silla completamente distinta a las sillas que teníamos, entre otras cosas. Nadie las traía. No sabíamos de dónde venían.
Pero lo peor apareció un domingo en la cocina. Al principio empezamos a sentir un olor muy fuerte a podrido, el inconfundible olor dulzón de algo descomponiéndose. Buscamos por todas partes. Luego, detrás del hueco que había entre la heladera y la pared, encontramos una caja de cartón cubierta con una bolsa negra. Con cuidado, con el índice y el pulgar, mi mamá quitó la bolsa y encontró una gallina muerta adentro, sumergida en pororó. Mi mamá decía que la abuela estaba engualichada y le echaba la culpa a los hermanos de mi padre. Decía que le estaban haciendo cosas para que muriera pronto y así pudieran quedarse con todo. Mi abuela tenía meningitis. Ella siempre nombraba a esta mujer que la seguía o que la miraba desde un rincón en la habitación. Cuando sus hijos venían a verla, ella señalaba detrás de ellos y decía que ella estaba ahí, pero nadie nunca vio nada. Los médicos atribuían esto a los delirios por la fiebre, pero lo que nadie decía era que ella ya hablaba de esta mujer mucho tiempo antes de enfermar. Lo último, antes de que mi abuela muriera, me pasó a mí. Me habían avisado que a mi abuela no le quedaba mucho tiempo. Y una vez, cuando no había nadie, fui a verla a su habitación. Quería despedirme, aunque ella ya no se despertaba. Cuando abrí la puerta de la habitación, mi abuela no estaba en la cama. En cambio, una mujer estaba ahí, pequeña y delgada, muy anciana. Estaba parada al lado de la ventana, mirando hacia afuera. «¿Qué haces acá?», le pregunté. ¿Cómo llegaste acá? La vieja se me quedó mirando. Durante un momento dudé. Luego pregunté con toda brusquedad: «¿Quién es usted?». «¿Cómo lograste pasar?», me preguntó. «¿Pasar?», le pregunté. «¿Pasar por dónde?». «Casi nadie puede pasar», dijo la vieja. «Señora, yo vivo acá. Esta es mi casa. Es la casa de mi abuela, quiero decir», le dije, y la vieja me miró con los ojos pardos bien abiertos, y entonces empecé a mirar alrededor. La decoración era distinta. Había cuadros en las paredes que nunca había visto. Los muebles eran otros, y la cama era diferente. Esas fueron las cosas que realmente me asustaron. Era como estar en otra parte. Retrocedí y salí de la habitación. Luego, no sé por qué lo hice, volví a abrir la puerta y entonces me encontré con mi abuela en la cama. Todo estaba en su lugar y la mujer había desaparecido. Ella murió 2 semanas después de eso. Eventualmente, los hijos se quedaron con la mayor parte de sus posesiones y nosotros seguimos viviendo en esa casa. Luego de que ella murió, nunca más volvimos a experimentar nada fuera de lo común. Y yo nunca supe quién era esa mujer que vi. Me gustaría leer sus opiniones. ¿Qué creen que nos estaba pasando? Saludos y muchas gracias por compartir mi historia. Hace 2 años me ocurrió una experiencia que aún me resulta difícil de explicar. Todo comenzó cuando decidí viajar a un pequeño pueblo de La Rioja, donde mi abuelo tiene una ferretería. Mis tíos trabajan ahí y me ofrecieron llevarme con ellos. Partimos desde la casa a la madrugada, atravesando varios pueblos en la oscuridad de la noche. La ruta estaba desierta, envuelta por un silencio absoluto, con apenas unos pocos vehículos pasando. Aburrida, me puse a mirar por la ventana. De repente, vi un hombre y una mujer abrazados junto a una pequeña casita con una figura de la Virgen María, colocada al costado de la ruta para rezar. Era una parada habitual para nosotros, donde siempre nos deteníamos a rezarle a la Virgen. Cuando bajamos del coche,
Señalé con la linterna a la pareja, pero ellos ya no estaban, habían desaparecido sin dejar rastro. No había ningún vehículo ni señal de ellos. Lo más extraño es que no fui la única en verlos. Mi padre y mis tíos también los vieron. Rezamos ante la Virgen y seguimos nuestro camino. Pero una sensación de ser observada me invadió. Miré de nuevo hacia la casita y, para mi sorpresa, la pareja seguía ahí, mirándonos. Decidí ignorar lo que había visto y continué el viaje. Cuando estaba en la primaria, había un compañero al que llamaré Pedro, para proteger la privacidad de su familia. Pedro y yo estuvimos juntos desde el primer año hasta el tercer año de primaria, hasta que falleció tras una larga enfermedad que lo consumió durante casi 4 meses. Era un niño con sobrepeso, y muchos de nuestros compañeros se burlaban de su físico. No éramos amigos cercanos, pero sentía cierta empatía hacia él porque yo tampoco tenía muchos amigos. Nunca fui popular ni particularmente social. A finales del segundo año, Pedro me contó que tenía una vecina muy mayor. Comenzó a decir que su vecina hacía cosas raras. Él decía que la veía caminar por los tejados e incluso dijo que una vez le pareció que levitaba sobre la casa. La mujer se llamaba Marta y entre los chicos ya tenía fama de bruja. Cuando comenzó el tercer año de primaria, noté que Pedro había perdido algo de peso. Durante las vacaciones, muchos de los niños se van a descansar, pero algunos, como Pedro, se quedaban en casa y ayudaban a los padres. Algunos de los padres de nuestros compañeros murmuraban que los padres de Pedro eran abusivos por hacerle trabajar a su corta edad. Un día, poco antes del desfile de independencia de México, Pedro se acercó a mí y me contó que su vecina no era una bruja, que ahora eran amigos y que él estaba trabajando para ella, ayudando a sus padres con los gastos. Incluso me está ayudando con mi peso, dijo mientras se tocaba la panza. Pasaron las festividades patrias y, con ellas, Pedro se veía más delgado. Incluso las chicas más populares de tercer año comenzaron a acercarse a él. Para cuando llegó diciembre, Pedro estaba mucho más delgado y tenía un aspecto demacrado, con orejeras negras y profundas. Su madre empezó a preocuparse y le prohibió seguir trabajando con Marta, a quien ya todos llamaban la bruja de la tercera. Sin embargo, Pedro se negó a dejar de trabajar con ella, argumentando que desde que ella le preparaba el desayuno y la cena, se sentía mucho mejor y más saludable. Pedro pasó de estar muy gordo a muy flaco en menos de 3 meses, pero para diciembre su apariencia cadavérica había hecho que todos se alejaran de él. Durante el intercambio de regalos del Día del Amor y la Amistad, las niñas del grupo no sabían cómo excluirlo debido a su aspecto esquelético. Los niños pueden ser increíblemente crueles a esa edad. Sin embargo, no hubo necesidad de excluirlo, porque a principios de febrero, Pedro dejó de asistir a clases, ya que no tenía fuerzas para levantarse de la cama. No lo vi personalmente, pero la maestra de nuestra clase fue a visitarlo, y una vez la escuché comentarle a otra maestra en el recreo sobre el aspecto de Pedro. «Parece un esqueleto», decía la maestra. «Quizás se esté drogando con algo, porque está muy mal. Su piel es gris, y sus ojos amarillos, y su cabello de un color cenizo». Esa descripción me provocó pesadillas en varias ocasiones, solo de imaginar el aspecto del que una vez fue mi compañero. La familia de Pedro no tenía recursos para internarlo en el hospital, así que pasó sus últimos días en casa.
Algunos niños, llenos de morbo, pasábamos con nuestras bicicletas frente a su casa porque los niños mayores decían que se escuchaban gritos de dolor. Pero pronto nos enteramos de que eso era mentira. Pedro no tenía fuerzas para emitir ningún sonido. Una tarde, mientras fingíamos reparar nuestras bicicletas frente a su casa, vi a la bruja, Marta. Subía las escaleras exteriores hacia su departamento, llevando unas latas en mano. Nos miramos y sentí algo extraño. Incluso a mis 8 años no lo podía creer. Marta no mostraba ninguna emoción. El niño que casi había adoptado se estaba muriendo a 2 casas de distancia y a ella no le importaba en lo absoluto. Nunca se supo que apoyara a los padres de Pedro ni que lo visitara. Cuando el tercer año estaba llegando a su fin, los padres de Pedro acudieron a la escuela a hablar con el director. Pedro había muerto la noche anterior mientras dormía y esa misma noche la bruja desapareció, como cualquier otra bruja lo haría. La autopsia reveló que Pedro había sido envenenado gradualmente con cianuro. Pero como sus padres nunca lo llevaron al médico, tal vez por miedo a las preguntas que le podían hacer, ya que Pedro estaba trabajando, o quizá simplemente porque no tenían los recursos, nunca lo supieron. La bruja se fue y nunca se supo más nada de ella. Aunque no era una bruja como las de las películas o los cuentos, los niños de mi barrio siempre tendrán miedo a la bruja que asesinó a nuestro compañero de curso. Suscríbete y comenta algo. Eso ayudaría mucho para seguir haciendo videos así. Si querés enviar tu propio relato, hacelo a través del siguiente mail. Muchas gracias y buenas noches.